Guillermo, este programa va por petición popular. Yo sé que con este vas a estar como un gorrino en el barro. Hoy hablamos del Señor de los Anillos, por fin. Además, por fin puedo venir a hablar del Señor de los Anillos y de Tolkien sin tener que cagarme en nada. Justo te iba a decir eso. La primera sensación que me ha dado al volver a ver El Señor de los Anillos es, joder, qué malos son los anillos de poder, ¿verdad? Que es lo primero que te llega. Claro, porque tú cuando has tenido un precedente tan bien hecho, tan pulido y tan cuidado, y de repente ves la desidia y la dejadez que te comes con lo siguiente, y con más presupuesto. O sea, técnicamente hay más presupuesto en lo que nos ha dado Amazon que lo que estamos viendo aquí. Tengo aquí el presupuesto. 93 millones, pero por toda la película, y recaudó casi 900. O sea, que hicieron un negocio que no se lo Sí, creen ni ellos. Pero es que los anillos de poder fueron casi el presupuesto de toda la película por cada episodio. sí, efectivamente. Y además no se ve dónde se fue, porque aquí sí que se ve dónde se fue el presupuesto. En todo, o sea, cada cosa, cada efecto digital, sastrería, extras. O sea, hay cine de la nueva escuela y de la muy vieja escuela. O sea, hay 200 extras en una escena y luego unos cuantos más por CGI, pero los extras están ahí. 22 añitos que ya ha pasado del estreno de esta peli. Unos pocos, sí. Yo recuerdo que estábamos todos deseando, los que nos habíamos leído el libro El Señor de los Anillos, todos los frikis, en mayor o menor medida estábamos deseando que se hiciera esto y que se hiciera bien, porque se había intentado varias veces. Yo recuerdo una película bastante horrorosa que era como vídeo dibujado, ¿no? Una Sí, cosa ahí porque los extraña. orcos eran reales con dibujo por encima y luego había animación de verdad. Era una peli del 79. Sí. Que es además una peli que solamente llegaba hasta la carga del abismo de Hel, que era cuando se veía a Gandalf bajando la de abajo con la espada arriba, y se acababa ahí. Porque les daba vergüenza seguir, ¿verdad? Y ya está. De lo mala que era. Ya está. No, pero era mala a nivel de dibujo, pero las cosas se contaban bien. O sea, Sí. yo he visto muchos vídeos comparativos de la película y, por ejemplo, la película de animación en Moria y tal. La película de animación del año 70 y, ¿me has dicho? 9. 79, comparada con la peli del 2001. Con la peli. Y entonces tú veías de repente, pues veías la cámara mortuoria donde estaba Balin, cuando viene el troll y tal. Y bueno, las secuencias en sí son buenas, o sea, Sí. se sigue el libro, pero claro, la animación, bueno, Aragorn parece un señor de 50 y tantos años que básicamente bebe demasiado bourbon. Boromir parece un vikingo con unos cuernos. Legolas no sabe lo que parece, el único que parece algo es Gandalf. A ver, daba la sensación que era algo difícil de llevar a la pantalla, porque Mucho. era mucho libro. Pero aquí Peter Jackson, que era un auténtico fricazo, que le conocíamos de haber hecho cosas como Mal Gusto. Claro, iba, Atrápame esos fantasmas, los Frighteners. Había Sí. hecho primero gore, luego pelis así un poco más o menos de serie B, y luego se tiró ahí a por esto. Y lo petó. Es un libro del 37. Pero yo aquí que tengo un esquema de cómo creo que vamos a llevar el programa, vamos a hablar, por ejemplo, para empezar, del casting, ¿vale? De los actores. Primero, Viggo Mortensen como Aragorn, que es verdad que aquí esto fue salto a la fama de Viggo, ¿verdad? Sí, porque antes había hecho poquillas cosas, como eso de Crimen Perfecto ahí con Michael Douglas y alguna cosilla más. Y realmente no era un actor que apetece mucho. Además, ni siquiera fue la primera opción. Sí. Porque hubo un primer actor al que echaron a los 4 días de rodaje porque eso no era insostenible y llamaron a Vigo para ¿Ah, que fuese a sí? Nueva Zelanda. Sí. A ver, todos conocemos la historia. Vamos a hacer spoilers del Señor de los Anillos. Sí, chicos. Se podría decir que es por lo menos uno de los protagonistas, ¿no? Aragorn. En cierto modo, claro, es que aquí hay varios protagonistas. Claro. Porque hay distintas líneas argumentales que además están muy bien llevadas, muy bien separadas para que luego confluyan al final. Sí. Pero en realidad hay mucho protagonista aquí. Realmente los mayores protagonistas son los hobbits, sobre todo Frodo y Sam, y Aragorn. Eso es. Seguimos con la alineación. Tenemos a Sean Bean, el hombre que muere en todas las películas. Sobre todo si tiene espada. Sí. Si tiene una espada es que va a morir. Además va a morir en vez de Boromir. Tenemos a Ned Stark de Juego de Tronos, pero mucho antes había sido Boromir. Y yo le recuerdo de malo en Juego de Patriotas contra Harrison Ford, que también muere, era un cabronazo, de mucho cuidado. Sí, luego hace de piloto bonachón en plan de vuelo desaparecida. ¿También muere? No, Ahí no. no, porque moriría más gente. No, sobrevive al vuelo y Jodie Foster también. Y sabe que cuando le van a contratar por una película, normalmente le van a matar. Sean Y encima Bean, es el primero que muere, además. No, y además muere con categoría. Hombre, es que realmente morir como tal, él es el único Sí. de la comunidad del año que muere. Porque luego hay un replay con Gandalf. Y Pero... prontito, cierto, es verdad. A ver, más, el otro protagonista, Elijah Wood, Frodo, que a este actor ha habido mucho cachondeo porque siempre le han confundido con Harry Potter, tío. Al Bueno, hombre. y tiene ciertos dejes de Maguire, de Spider-Man. Sí, Es un también. poco así.
pozaíno. Además es un tipo que mira que tiene ya una pila de años, han pasado los 22 años y sigue estando un poco igual, ¿eh? Sí, es Pelo un más poco cano, vampiro, pero en es cuanto verdad. a expresión facial está igual. También eso jugó mucho con el tema de Frodo, porque Frodo técnicamente, en la película, hay un momento en el que cuando ya se va hacia Rivendell y más, tiene supuestamente 50 años. Frodo, pero claro, envejecen más lento, ¿no? y sobre todo porque tiene el anillo. Ah, como Bilbo, que lo vamos a anotar ahí. Vale, vale, vale. A ver, sigo con la alineación. Tenemos a Sean Astin, que aquí ya es un secundario, pero en los Goonies era de alguna forma el protagonista, ¿verdad? Entonces como que se vino a menos este tío. Sí, luego ha hecho también alguna cosa en Stranger En Things. Stranger Things. Sí, pero ahí es un revival y un guiño claro a los Sí, Goonies, tío. algunos. Es un pseudo protagonista. Yo te iba a decir, al final del programa lo analizamos, si de forma deliberada o no le hicieron homosexual, que es uno de los grandes cachondeos que hubo en esta película, porque venía una relación un poco extraña, homoerótica entre estos dos, pero los que habíamos leído el libro parecía que no tenían mucha intención, y dio la sensación como que no sabemos si lo estaba buscando Peter Jackson, tío. Sí, pero por ejemplo, en los libros, tú lo que ves es que Frodo es totalmente asexual. Claro. Y en la película también, ¿no? Sí, es asexual. Entonces es Sam el que a lo mejor le mola a Frodo, porque hay momentos en los que parece, ¿no? Ya, pero luego, no, porque esa es una cosa que luego ves en la versión extendida. Ah, bien. Realmente Sam desde el principio ¿Le mola a Frodo? No, ¿qué va? Está obsesionado con la camarera de la taberna de los hobbits, que es con la que se casa al final. Ah, es verdad, cierto. Bueno, yo qué sé. Hay momentos de miraditas que la gente quiso interpretar un poco Brokeback Mountain en la Tierra Media. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final lo que es una... Como entender una sobreamistad entre dos heterosexuales ya es Un poco too terrible, much, ¿no? Sí. ¿sabes? Pues, y más, claro, pues date cuenta, es un libro que en realidad se publicó porque 37. La primera publicación en realidad del 53. Ah, entonces, bueno. En el 33 se publicó El Hobbit, un libro de cuentos Sí. que ni siquiera pretendía tener ningún tipo de conexión con El Señor de los Anillos. Es verdad Eso que pasó después. tiene un aire mucho más infantil el Hobbit De que hecho, El Señor de los Anillos. El Hobbit era un libro de cuentos para sus hijos. Pero como él estaba con la cátedra de Oxford y tenía sus 1000 cosas, tardó Tolkien. tanto en escribirlo, que por cierto Sí. no es Tolkien, es Tolkien. Ah, perdón. Fonéticamente es Tolkien. No, es que hay un biopic sobre su vida que está ahí Lily Collins haciendo de la mujer de Tolkien y tal. ¿Sí? Que lo primero que hacen es, cuando él está en Oxford, hacen una fonética de cómo se pronuncia su apellido. Madre mía. Y es Tolkien. Es que estamos en tierras frikis hoy. Hombre, en el Fantasma de la Máquina, si no chicos. estás en Tierra Friki con El Señor de los Anillos, nunca lo vas a estar. Ian McKellen, Magneto. ¿Magneto fue antes o después el papel que hizo? Yo creo que fue después, ¿no? Bueno, Nos tú date tendrán que cuenta que corregir. esta película que salió en el 2001. Sí, pero ya llevaba 2 años rodándose y 2 años de producción. Sí. Es importante decir que igual que Matt Damon se ha tirado de los pelos porque le ofreció un porcentaje brutal de la taquilla con Avatar, que siempre se está recordándolo, a Sean Connery le ofrecieron una pasta gansa por hacer de Gandalf. Y él lo rechazó porque dijo que no acababa de entender muy bien el papel que iba a ser. No sabemos el dinero que le ofrecieron a Sean Connery por hacer de Gandalf, pero ahí estuvo. Wow. Es que, Guillermo, una participación de la taquilla de los 900 millones recaudados. O sea, yo no sé la pasta que se podía haber llevado. A ver, tú date cuenta de un tema. Antes de que saliese El Señor de los Anillos, había una expectación brutal entre la gente a la que nos gustaba El Señor de los Anillos. Claro. El Silmarillion, técnicamente, tendría que haber salido junto con El Señor de los Anillos. O sea, la versión definitiva del Silmarillion estaba escrita, pero no lo dejaron sacarlo a la vez. Porque era un libro tan sumamente complicado que los editores dijeron, no. No lo queremos. No, porque además empieza con un poema, que es el de Lúthien y Beren, que es básicamente un poema que está dedicado a su mujer. Porque es básicamente como una recreación de los paseos que tiene con su mujer cuando está en los parques en Oxford. Y eso es el inicio del Silmarillion. Sí. Porque Lúthien y Beren era el primer elfo, el primer humano que tiene un romance con una elfa. Madre mía. Y en realidad es lógico que sea el comienzo del Señor de los Anillos porque luego explica otras muchas cosas que pasan. A ver, vamos a intentar avanzar porque estoy intentando decir solo la alineación. Hoy Guillermo nos va a hacer un programa largo, me parece. Orlando Bloom, Legolas. Bueno, aquí fue como el salto a la fama de Orlando Bloom que luego mucha gente le cogió manía con Piratas del Caribe y ahora ha caído en el olvido este tío, ¿no? Porque además es un tipo que es como muy extraño. Porque, a ver, como Legolas está bien porque tiene que estar muy contenido. Porque los elfos tienen que estar contenidos. Como actor. Exacto. Porque luego le ves en Piratas del Caribe, ves que no tiene tampoco demasiada gracia.
Sí, es que se te hace un poco incómodo. Tú quieres ver a Jack Sparrow y le tienes ahí en medio y dices, que es. En fin. Porque Bueno, también le echó mucha culpa a la gente de que fuera la peli un poco cargante a veces, fue con la del Reino de los Cielos, que fue muy mala elección como protagonista. no pega demasiado como Caballero Medieval. Lo que pasa es que cogieron a uno que ya sabía esgrima Claro, y eso pega mucho. Pero no, a mí no me pegó tampoco. ¿verdad? En fin. Sigo. Ian Holm, que es Bilbo, le recordábamos muchos años antes de Bishop en Alien, tío. Era el primer androide Joder, y fue en la miniserie de Jack el Destripador, era Jack. también. Era el médico de la corona. Tiene un rollo de cabroncete desde el principio, ¿eh? Le vemos ahí que le ha corrompido el anillo cuando sale a Claro. Bilbo. Pero No es el mismo rollo que Martin Freeman en el Hobby, que es ahí un... Es que Martin Freeman, en los Hobbits lo que tiene es que están exentos de muchas cosas. O sea, lo que tienen. Maldad no tiene ninguno. Luego tienen avaricia, pereza, lo que tú quieras, pero maldad como tal no tiene ninguno. Mm. Y los que son buenos son extremadamente buenos. Bueno, pero es que el material era más infantil originalmente, claro. Entonces, más, Christopher Lee. Bueno, es que no podemos hablar de él y de tantas Christopher pelis, Lee tío. intentó ser Gandalf. Sí. Sí. Es No. demasiado hijo de puta como para Gandalf. Yo creo que está mejor Por de eso Saruman, claro. no fue Gandalf. Pero lo intentó hasta la saciedad. Le dio la matraca a Peter Jackson. Dijo, pero vas a ser Saruman. Dijo, vale. O sea, Christopher Lee es un tipo que se leía una vez al año El Señor de los Anillos. Fue amigo de J.R.R. Tolkien. O sea, le conoció personalmente. Este tío es apasionante porque también fue amigo, y creo que era el sobrino o primo de Ian Fleming. Y él decía que si tenía que basarse en decir a alguien que tenía una inspiración a James Bond, fue también Christopher Lee, que trabajó para los servicios secretos británicos, claro. Y como cazador de nazis después de la Guerra Sí. Mundial. Sí. Un tipo que hablaba más idiomas que un traductor de la UNESCO. ¿No le dio Guillermo por cantar heavy con 90 años a este tío? Hacía coros al grupo italiano Rhapsody of Fire. Sí. E hizo un disco temático de heavy metal. Sí. ¿Veis cómo- Para mí era como un dios. ¿Veis cómo estamos frikis hoy? A ver, más. Tenemos a Hugo Weaving como Elrond, que había sido 2 años antes el agente Smith en Matrix, tío. Joder, eso sí que es un contraste. Pero bueno, como tiene ese. Tiene cara, hijo de puta. Claro, pero tiene ese rictus que dices, bueno, me vale como señor elfo. ¿No salía en Priscila la Reina del Desierto también este tío? Hugo Weaving, sí. Es posible, ¿verdad? Joder, Eh, con lo- Wesley Snipes y con toda esta Lo gente estoy madre. adelantando por si acaso. Tenemos a Kate Blanchett como Galadriel, que aquí ya se me pone una mueca porque no se me parece mucho el rollo a los anillos de poder. Guillermo. Literalmente, Claro. la Galadriel del Señor de los Anillos es como se ha descrito a Galadriel desde los principios, porque Galadriel es una señora muy mayor. Sí. Es que efectivamente sí que estaban los anillos de poder. Y la Galadriel escaladora ninja de los anillos de poder, pues bueno. La única vez que cogió una espada fue para defender a su marido cuando la ciudad esa donde se hacían los anillos, que Sí. era la que tenían con los enanos, con la fragua y demás, cuando Sauron atacó esa ciudad, ella tuvo que defenderla. Pero fue la única vez que debió coger una espada en su vida. Vale. O sea, ya está, y mucho Sí que menos sí. boca abajo. No te enciendas, que sabemos que es una mierda de serie. Y por último, ok, hay más. Andy Serkis, que es el descubrimiento aquí de Gollum, bueno, de un tío que luego ha hecho muchísimas películas, también de doblaje, de animatronic, ha hecho muchas cosas. Creo que hace hasta de King Kong en alguna película, o sea que... No, de hecho trabaja en King Kong porque con la pasta que sacó del Señor de los Anillos, realmente lo que Peter Jackson quería hacer era King Kong. Es verdad. Verdad que es de Peter Jackson, ¿cierto? Y Andy Serkis lo tenía de ahí, era uno de los aventureros, uno de los marineros. Le vimos Que palma en... grotescamente, además. Le vimos en Andor también. Este tío hace de Sí. todo, tío. No, es que le ha dado un caché. Además es que tú Andy Serkis lo ves en cualquier lado y ya la gente se queda enganchado. Vale, llevamos 15 minutos, vamos a empezar a hablar de la peli. Un poquito. Me interrumpes todo lo que quieras, pero vamos a empezar. Isildur, que en Los Anillos de Poder resulta que es un actor armenio, Sí. aquí es bastante blanco. Sí, aquí lo que se juega mucho también es con el tema de las barbitas. Sí. Se hace como un tema muy homogéneo porque queda muy bien, pero realmente todos los de Gondor eran imberbes. O sea, no había una barba en todo Númenor. Te das cuenta que está contando que este es un hombre que antes era estaba en la isla famosa de los Anillos de Poder. O sea, ese hombre había vivido mucho hasta llegar hasta esa situación. Porque es que te voy a tener que interrumpir para ponerme Sí. al nivel de entender lo que me estás contando tú. La batalla del monte... Monte maldito, monte Monte del del Destino, pero en realidad se llama la llanura de Dagorlar.
Mount of Doom, dicen en inglés. Sí, eso es el monte del destino, pero la llanura donde se pasa la batalla se llama la llanura de Dagorlar. Vale, esta batalla contra Sauron son 2500 años antes de la historia que nos cuentan en la Comunidad del Anillo. Sí. Vale. Ese es justo el comienzo de la tercera edad de los hombres. Bien, entonces tenemos a Isildur, que recordar que los Anillos de Poder era... Bueno, resulta que el actor era... Es que no sé qué pretendían hacer ahí, la verdad. No pega. No pega Lo mucho. mires como lo mires, no pega. Porque claro, aquí ha habido cuernos para que al final tengamos al final de la estirpe Aragorn, que es un tío danés, pero bueno. Aquí ha habido muchos cuernos, pero bueno, en fin. Desde el punto de vista étnico que nos quisieron meter por las orejas en los Anillos de Poder, nos cuentan un poco por encima de la película, nos cuentan la historia de los anillos, ¿verdad? Sí, cuenta muy bien el tema de los anillos de los hombres, de los enanos y demás, para ponernos un poco en antecedentes. Esta introducción no es del libro. O sea, el libro empieza realmente con los hobbits y la comarca. Vale. Pero ellos quieren dar un trasfondo. Además, lo que tiene esta película es que es una adaptación con lo que tiene que contentar a los fans, pero tiene que abrir un nuevo mercado. Claro, entonces el espectador casual que no había leído El Señor de los Anillos, está bien que le expliquen un poco de dónde vienen los puñeteros anillos. Y Claro. claro, y te lo explican con una cosa realmente espectacular en origen, que es una Claro. batalla. Entonces, pues, es una gozada. Date cuenta que esa batalla se supone que es cuando Sauron ya está hasta el gorro, porque eso es después de que llevaban 7 años asediándole. Y decidió que no, que ya salía y mataba a todos. Y de hecho se cargó a mucha gente, Sauron. Porque le vemos perdiendo la batalla y como que acaba hasta los cojones, coge la maza y empieza a matar humanos Sí. y elfos. De hecho, se carga al padre de Isildur, que Elendil. Elendil, sí, que es el señor es el marino de la barba de los Anillos de Poder. Sí. Y se carga aquí no aparece, pero se carga al rey elfo, al rey Gil-galad, que era Liam Neeson de Mercadona, que Sí. aparecía en los Anillos de Poder. Ah, qué malo eres, Guillermo. Bueno, sí. el Liam Neeson de Hacendado, que sale en Los Anillos de Poder, Exacto. es Ese, este tío, ¿no? en realidad es un poderoso rey élfico del Copón Bendito. Y entre el padre de Isildur y Gil-galad, mueren los dos. El rey muere por las heridas y Gil-galad muere, arde vivo. O sea, lo quema vivo Sauron. Pero lo hieren y lo matan. Y Isildur lo que hace es con la espada, con los trozos de la espada de su padre, Eso lo vemos en la corta peli, el ¿verdad? dedo. Sí. Sí, pero no de esta manera. O sea, ya Ah, no. está muerto Sauron y le corta el dedo. Ah, o sea, vale, a ver. Una pausa porque esto es importante. En la película vemos como casi de forma accidental, como no quiere la cosa, cuando ya le van a machacar con media espada le corta el dedo a Sauron. Exacto. Y resulta que en el libro habían matado a Sauron. Sí. Ah. Erendil había conseguido con Andúril y rompiendo la espada, efectivamente, acabar con Sauron. Y lo había herido previamente el rey de los elfos. O sea, fue una batalla del copón y se cogió a dos grandes reyes y los había aniquilado Sauron, pero muriendo. Pero eso sí, tenía el anillo, con lo que realmente, como lo van diciendo en toda la película, mientras él tenga el anillo no está muerto como tal, mientras el anillo exista. ¿Y por qué el anillo de Sauron es mucho mejor que los anillos de los otros? Porque es el anillo original del que surge el poder de todos los demás. Vale. Coge el anillo Isildur y en el último momento, que lo vamos a ver, vamos a hacer spoiler, en la última película del Retorno del Rey vemos que casi pasa lo mismo con Frodo, en el último momento cuando va a destruir el anillo se lo piensa y dice, pues no me salen los cojones destruirlo. Exacto, además lo van explicando más o menos el por qué pasa. Sobre todo, aquí lo que tenemos que ver es que hay, bueno, sí se llega al punto en el que no lo tira, efectivamente, y luego lo que se ve es porque básicamente cuando le han quitado el anillo de Sauron, el anillo tiene un poder que lo que hace es convencer a Isildur de que es su nuevo juguete. Entonces dice, bueno, pues me vale. Mientras Sauron no se recomponga, tengo un nuevo dueño. Y es por eso por lo que Isildur realmente lo tira. ¿Pero por qué? Porque los hombres son muy susceptibles de a la corrupción, ¿no? Vale. Iba a decir una maldad. Soy como concejales, ¿no? Un poco sí. Soy muy fácilmente... Meten un anillo y te ponen una banda. Sí. Vemos como que le matan una emboscada, cae al río y el anillo se pierde. Sí, se va al aquí fondo. hay muchas cosas que están como muy conexas. Tú ves que las cosas pasan muy rápido. Entonces lo que hacía era Peter Jackson, todas las cosas que le tenía que cortar para cortar el metraje las metía en las versiones extendidas. Aquí, en la versión extendida, 3 horas 48. que pasan a ser 4 horas y media, aproximadamente casi 5, las versiones extendidas. Vale. Porque por ejemplo, esta versión extendida tiene 19 escenas que van metiendo. Algunas son 20 segundos, otras son 5 minutos. ¿Por qué? Porque tuvo que meter tijera. Le dijeron, esto no lo podemos poner en el cine. Esto fue como Bohemian Rhapsody. ¿Cómo que 6 minutos y medio canción? Pues le dijeron, no, 4 horas de película, no. Entonces, ¿lo de 3 horas 48 fue la versión original?
Es la versión cinematográfica que se llama. Ah, no la recordaba yo tan larga. Se la vi con muchas ganas, pero no me Pues acuerdo que estuve casi 4 horas, ¿eh? y media, casi 5, las extendidas, ¿eh? Y entonces aquí en la extendida se ve cómo le hacen una emboscada a Isildur, los orcos, Sí. matan a todos menos a él y él se mete en el río con el anillo puesto. Pero el anillo decide escurrirse de su dedo y de repente Isildur deja de ser invisible y le cosen los orcos y lo matan. Ah, qué hijo de puta, vale. Y en la versión que. Bueno, la original era que se le veía flotando y el anillo cayendo, ¿verdad? Claro, no cuentan lo que pasa y por qué llega a eso. Y entonces el anillo es el que traiciona a Isildur y pasa esto. Qué bien, Guillermo. Entonces, muchos años después, resulta que era un hobbit, Sméagol, ¿no? Sméagol originalmente, Gollum después. Era como un pseudo hobbit, porque nunca lo llegan a llamar un hobbit. ¿No sería un peloso? El peloso es un tipo de... Es que eso Claro, hasta eso está mal explícanos. hecho. Los pelosos... En el anillo de poder, los anillos de poder, ¿vale? Claro, los pelosos son un tipo de hobbit. Sam es un peloso. Había albos, pelosos y otra clase más. Entonces, según el tipo de hobbit que tú fueses, pero era como una subfamilia, o sea, una subraza dentro de ser hobbit. Que resulta que era negro, según la última versión. Sí, pero dejaron de serlo de repente. De durante 1000 repente, años. claro. Es lo que ocurre mucho en los anillos de poder, que de repente. Desaparecen etnias. Como Michael Jackson, no sé. A lo mejor tendría. Se le iba el color. A ver, es magia. Sí, Sí, al final es la verdad. magia. Estamos en un mundo mágico. Y al final nos cuentan por encima lo que ocurre en el Hobbit. Bilbo se encuentra el anillo y, aunque nos han hecho la introducción, suponemos que la película, podríamos decir que la historia empieza con el 110 cumpleaños de Bilbo Bolsón, ¿no? Sí, de hecho, también en la versión extendida, antes de esa fiesta, se habla de cómo son los hobbits, cuáles son sus costumbres y se van viendo ciertas verdad. clases de hobbits y demás, pero solo en la extendida. Y donde empieza realmente el libro, El Señor de los Anillos, es en esa fiesta de cumpleaños. Después de haber explicado que si los hobbits son lo que hacen, cómo viven la vida, que todo va más lento y tal, ya te invitan a la fiesta de cumpleaños de Bilbo. Vemos llegar a Gandalf con fuegos artificiales Con en su la carreta. carreta, se le echa Frodo, que Frodo era el sobrino de Bilbo. Es el sobrino de Bilbo, que además es adoptado porque los padres de Frodo están muertos. Está adoptado. Es adoptado por Bilbo. Es que lo que sabe este chico. A ver, seguimos. Tiene un poco de mosqueo ya Gandalf. Cuando le va a recibir a la puerta, que está muy gruñón, y dice, uy, este tío no ha envejecido. Sí, de hecho, si ves las películas del Hobbit y si has leído el libro, una cosa que sabe Gandalf en su momento es que Bilbo tiene un anillo. Tiene algo. Lo sabía ya. Sí, no puede saber la magnitud de lo que es, pero sabe que tiene un anillo mágico. En la anterior escena, Frodo le está diciendo, Bilbo está muy raro, está tramando algo, pero claro, luego eso se junta con que no ha envejecido nada, y suponemos que habían pasado unos cuantos años desde el Hobbit, ¿no? Muchísimos años. O sea, estamos hablando de 70 años. Claro, está aquí, está celebrando su 110 cumpleaños y parece que tiene 60 años el tío. Y le cuenta que está deseando largarse de la comarca cuando los hobbits son gente muy hogareña, no le gusta nada salir, recordar. Y el tío está deseando largarse para escribir su libro. Su libro que es El Hobbit. Partida y regreso, la historia de un hobbit se llama. Eso también, bueno, aparece también un poco en la extendida, pero eso lo ves cuando lees el libro, lo primero que dice es que él está escribiendo su libro. Una de las cosas de las que le pasa a Bilbo es que realmente es un yonki de la adrenalina. Pasó de ser un tipo que lo único que quería era comerse su queso y sus plantas. Como todos los hobbits. Claro, pero la aventura con los enanos, bueno, aparte que es súper rico porque tiene parte del botín de cuando matan a Smaug y tal. Ah, de eso tiene tanta pasta. Por eso, porque tenía una 14ª parte del botín de los enanos. Oye, esto supongo que lo sabes tú. Se comenta que estos escenarios de la producción que hicieron Hobbiton están todavía en Nueva Zelanda y la gente va a visitarlos como un parque temático, ¿no? Sí, de hecho tú cuando vas a Nueva Zelanda, lo primero que te encuentras en el vestíbulo del aeropuerto es un Gollum gigante que te da la bienvenida. ¿Qué dices? No, han hecho una maravillosa industria de turismo del Señor de los Anillos. Todo se hizo en Nueva Zelanda. Ya. Y una parte de los Anillos de Poder también, lo que pasa es que ya les han dicho que no vuelvan por ahí. Que no quieren saber nada de eso. Bien. Exacto. Bueno, luego tenemos la fiesta con los fuegos artificiales y... Se nos introduce a Merry y Pippin, que son los dos pseudoprimos de Frodo. Yo hace muchos años que me leí El Señor de los Anillos, pero a mí yo recuerdo que no eran tan desagradables. Yo a Merry y Pippin los pongo un poco con Jar Jar Binks, es de la gente más odiosa, tío. A ver, Defiéndelos, si en tienes el libro, cojones. no, en el libro son así de imbéciles. ¿Sí? Por supuesto. No me acordaba yo. Básicamente estás hablando de que son unos viva la vida que esos dentro de los hobbits son los que menos trabajan.
Que ya es decir, ¿no? O sea, esos le roban el maíz a su vecino, están todo el rato fumando hierba, que bueno, lo de la hierba de Es los... como un delegado sindical con fibromialgia, una cosa como extremísima ya. Claro, entonces solamente les gusta jugar, el cachondeo, la cerveza. Son así, Sí. en el libro son así. Lo que pasa que es que los ponen así al principio para que luego se vea el arco de personaje. Ah, porque se supone que al final molan. Yo lo que pasa es que les he cogido tanta manía que no consigo redimirles en ningún momento, ¿sabes? No, de hecho, en la primera película, Pippin es horrible. De hecho, en la primera película, el final, bueno, vamos a saltar un poquito. Una de las cosas más increíbles, y que no es una cagada porque no sé si en el material original estaba, cuando dicen, bueno, no vamos a seguir a Frodo, que no quiere estar con nosotros, pero tenemos que salvar a Merry Pippin. Y se supone que ese es el cliffhanger, donde se nos dejan la comunidad del anillo. Y todos estamos, no nos importa nada hacer Eso- algo mejor que salvar a estos dos. Yo al final del programa te explico. Vale. Porque date cuenta, repito, esto es una adaptación. O sea que eso estaba ahí, ¿no? Claro, hay que meterle ritmo. Hay que meterle cosas que están explicadas Claro, en los pero libros. quieren rescatar a gente que no nos importa. A Nos ver, caen mal. tú date cuenta que en esta película nosotros vemos las cosas que pasan muy rápido. Sí. Lo que pasa en 30 minutos de película pasa en 2-3 capítulos del libro en los que hay Cierto. diálogos, vivencias personales, cosas que no se pueden poner en una película. Yo iba a comentarte, yo creo que es un buen momento, porque no me acuerdo justo en qué momento estaba esto, que fue un acierto, y ya me di cuenta yo cuando me leí el libro con 15 años, que cuando veía la historia de Tom Bombadil, digo, esto si algún día lo llevan a la pantalla, esto no puede estar porque es un pegote. Pero lo veías leyéndote el libro. Aquí hicieron muy bien dejándole fuera, ni lo metieron en la versión extendida. Está muy bien quitado, El ¿verdad? Señor de los Anillos, el libro, respecto a la película, pierde 6 capítulos. Entre los que pasan el viaje desde que se van. Bueno, primero vamos a hablar de todo lo que pasa antes, que es que una vez se acaba la fiesta de Bilbo, aparece la invisibilidad de Bilbo. Sí. El rollo chungo que le da a Gandalf diciendo, esto es complicado. La charla que tiene con Frodo. Pues mira, me estás contando la peli, seguimos por ahí. Claro, aquí es donde Gandalf empieza a sospechar que este anillo es el chungo de todos, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué? Porque lo va a tocar y de repente le llega como una emanación. Ve el ojo de Sauron, ¿no? Sí, le pega un zurriagazo. Y entonces, esto que vemos de que se va a Minas Tirith, a la biblioteca, para ver lo que ha pasado, documentarse y tal, en el libro, ese lapso son 17 años. ¿Qué dices? Claro, pero por eso el ritmo cinematográfico es diferente. Tú ves... Se tira 17 años en la biblioteca investigando. No, entre la ida y la vuelta. Tú date cuenta que las distancias en la Tierra Media son acojonantes. Lo que Pues pasa es que ya. aquí pasan desapercibidas porque vamos perdiendo personajes y les reencontramos. Pero realmente las distancias son enormes y de hecho están documentadas. Entonces, en el momento en el que deja a Frodo que le da el anillo, porque, entre comillas, legalmente lo ha heredado de Bilbo y se lo ha dejado a él, y se va a investigar, Sí. hasta que vuelve, son 17 años. Sí. Él hace relaciones totales diciendo, bueno, como es caballería, los caballos llegaban a tantos kilómetros por hora y tal, él te calculaba que de la distancia de aquí a aquí pasaban esos años, más la investigación, más la vuelta. Pero claro, en una película No, claro. son Hay flashbacks. que abreviar. Y nuestro programa también tenemos que abreviar un poco. El caso es que le da las instrucciones de que vayan a Bree con el anillo, a Frodo solo. Bueno, Frodo con Sam, que le encuentra ahí cotilleando detrás de la. Sí, ya Merry Pippin también se los encuentra. No, pero eso se los encuentran a la mitad de camino. Esos son los 6 capítulos que faltan. Y él se va a contarle lo del anillo a Saruman. Sí, que se supone que es el jefe de la orden y es uno de los miembros del Concilio Blanco, que es técnicamente el que controla todo lo que pasa en la Tierra Media, que son Gandalf, Saruman, Elrond y Galadriel. Eso es algo que se ve en la versión extendida del Hobbit. Saruman era uno de estos Maiar que decías tú. Sí, es uno de los magos que está mandado por los dioses, que son los Valar. Se supone que los mandan para precisamente luchar. Ellos no pueden los dioses no pueden actuar directamente sobre Arda, que es como se llama el planeta donde está la Tierra Media. Lanzan como una especie como de agentes. Y esos son los magos. Algunos se dispersaron, como fue Radagast, que es lo que básicamente acabó ahí en los bosques. Está un poco quedado, ¿no? El hombre. El mago Palando, que ese se habla de él en los libros, pero nunca aparece en ningún lado. Y luego están Radagast y Gandalf. Entonces, qué feo lo que hace Saruman, ¿no? Se supone que estaba ahí para defender el bien y se corrompe. Viene a decir que, bueno, está todo perdido y me tengo que poner del bando de los vencedores. Tú date cuenta que pasan muchos años. También. No, ya hemos visto que por lo menos han pasado 17 desde que el anillo aparece y lo ve Gandalf y sabe perfectamente qué es él y tal. Entonces, en 17 años, ¿qué ha pasado? Que ha crecido el poder de Sauron.
Ya conocen que han vuelto a la Tierra Media, pero no saben en qué estado de poder está. Aquí en esta película se nos enseña el famoso Palantir, que es la bola esa evidente. Sí. Saruman, básicamente intentando averiguar dónde está Sauron, es corrompido por esa piedra de visión. ¿Por qué? Porque las piedras de visión las ha corrompido toda Sauron. Entonces se convierten en un canal de intermediación directa con el Señor Oscuro. ¿Qué pasa? Que de mayor en menor medida, dependiendo de cómo seas, caes antes o después, pero acabas cayendo. Y lo que le pasó a Saruman es que le ofreció una visión de lo que iba a ser el futuro, porque técnicamente son piedras clarividentes. Lo que pasa, claro, es una visión que está distorsionada por Sauron. Sauron ha puesto la visión que quiere. Y le ha dicho a Saruman, la única opción que tienes de sobrevivir es unirte a mí. Y es por eso por lo que se corrompe Saruman. Saruman no es así en un principio. Le derrota a Gandalf porque se supone que es más fuerte que él, ¿no? Sí, además le destruye la vara. Muy feo todo. Y le deja prisionero en la parte de arriba de la torre, que es muy guay el escape que tiene ahí con... Se coge un águila, ¿no? Sí, Gigante. un águila que se llama Wargir. Esas águilas gigantes aparecen en toda la mitología de Tolkien y de hecho aparecen incluso en las batallas primeras. En los Anillos de Poder aparecen unas águilas también. Ah, sí. No están metidas cuando tienen que meterse, pero realmente son seres tan ancestrales, o sea, tienen miles de años. Creo que cuando van Sam y Frodo hacia Bree, que es donde se iban a reunir con Gandalf, se encuentran a Merry y Pippin, que estaban ahí robando zanahorias, me parece, bueno, es una cosa... Sí, luego en hay fin. un impasse en el que se encuentran con los Nazgûl, con Eso, el Nazgûl. yo recuerdo que era de las cosas más guay. Los que habíamos jugado a los juegos de rol de aquella época, los Nazgûl eran una cosa muy poderosa, están muy bien hechos en la película, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que dan bastante miedo, es una cosa muy guay, tío. Sí, lo que tiene aquí es donde desaparecen los 6 capítulos del Señor de los Anillos. Esto pasa en 10 minutos, todo muy atropellado, se encuentran con Pepi, pero tú date cuenta que aquí han pasado por toda la comarca, han visto a granjeros, han hablado con gente en la comarca, se han encontrado con Merry Pippin, se han perdido y han acabado en los túmulos, que están a punto de morir a manos de una cosa que se llama el tumulario, que era un espectro. Y ahí es cuando les rescata Tom Bombadil. Ah, era ahí. Ahí era donde aparece Tom Bombadil. De ahí se supone que sacan las dagas con las que luego, al final de todo esto, sabemos qué pasa con ellas. Esas armas mágicas que se supone que aquí les dan en Lorien, no. Las cogen ahí. Ah, eso fue un... Tú date cuenta que Eso fue una incongruencia con la historia, ¿no? Pero hay que hacerlo porque te tienes que ahorrar 6 capítulos. Sí. Y además lo que tiene que... Esas dagas, lo que tiene que... Eso eran tumbas de numenoreanos. Eran las tumbas de los humanos ancestrales que estaban en la Tierra Media. Entonces eran mágicas y tenían una serie de propiedades. Pero eso no lo sabemos ya hasta más adelante. De esas dagas nos olvidamos. Pero claro, Tom Bombadil le rescata. Hay un capítulo entero de Tom Bombadil cantando, Ya, yendo por el bosque era viejo. horrible eso, era horrible. Pero era un coñazo en el libro. Yo no sé de dónde se sacó eso. No, la obsesión por el detalle. O sea, y Sí, pero que era un pegote absoluto en el libro, porque Yo no estuve tiene a nada que punto de- ver con el tono de cuando toda te pilla la... muy joven, estás a punto de de dejarlo tirarlo, ahí. ¿verdad? Por la ventana, sí. Es horrible. Luego se embala, pero es que describe hasta las formas de las hojas. Es horrible. Sí. Aparece Valla de Oro, que es la mujer, y no sé qué, no sé cuántos, y luego es él el que los encauza hacia Bree. Y Peter Jackson fulmina todo eso, por causas evidentes. ¿Sabes lo que mola mucho cuando llegan a abrir? Por ejemplo, ya vemos la diferencia de tamaños, que eso no lo hemos hablado, pero está muy guay hecho. Sí. Obviamente le metieron mucho ordenador porque algunos actores son más altos que otros. La diferencia de altura entre Elijah Wood y Ian McKellen no es tanta, ni muchísimo menos, lógicamente. El Salah de Indiana Jones, que es Gimli, es un tío que mide 1,90 y era un tío enorme. Y Sí. aquí le tienen que reducir. O acabó hasta las narices de las prótesis y de las cosas que tenía que hacer. Dicen, yo no tengo edad para hacer esto. O sea, le encanta la película, tiene recuerdos y tal, pero dice que como le vuelvan a enseñar la puñetera máscara, se la tira alguien a la cara. Sí, es verdad. Es que Acá- es reconocible, es verdad. No, acabó muy petado, ¿eh? Es que es uno de los que más edad tiene de esa película. Sí, y aparte que recordar que los enanos están en tamaño entre los hobbits y los humanos, ¿no? Es Sí. una cosa intermedia. Justo. Y resulta que según el señor de los anillos de poder, todas las mujeres son negras de los enanos. Y no Sí. tienen barba. Y no tienen barba. Llegan a Bree, vemos los humanos que maltratan un poco a los hobbits, porque recordar que los hobbits normalmente no salen de la comarca, entonces es una cosa bastante extraña y exótica que lleguen estos enanos ahí a... Solo van a por víveres. Se encuentran con Trancos, que luego se van a dar cuenta que es Aragorn, que es una especie de explorador, ¿no? Un tío que vive de guiar Dúnedain. a la gente. Es un Dúnedain, que es de Cierto. los hombres del norte. Bueno, luego ya se va viendo, porque básicamente él es de sangre noble, pero claro, su madre es una mujer del norte. Luego ya se van explicando cosas y tal. Lo que aparece aquí, todo lo de que le detectan, se pone el anillo, los Nazgûl se giran, eso es calcado del libro.
Evidentemente, Gandalf no puede aparecer en la... Está prisionero y no aparece, pero eso es. la forma en la que se presentan con Aragorn es porque Aragorn tiene una carta de Gandalf. O sea, se fían directamente de él porque hay una carta de Gandalf que dice, no, es que este es amigo mío. Sí. Y entonces todo lo que pasa, lo del ritual en el que los Nazgûl se supone que acuchillan las camas, todo eso es una recreación maravillosa. De hecho, Y en la está serie muy de bien dibujos hecho. animados la ves. O sea, es un calco porque es que es la recreación del libro. O sea, ahí no tienes que cambiar nada. Porque es una escena que por sí tiene tanta fuerza que ya encima recreada es increíble. Empiezan a vagar por el campo y en un momento determinado suben a un montículo donde hay una antigua fortaleza y a uno de los hobbits se les ocurre encender un fuego, La ¿no? atalaya de Amonsul. Eso es correcto, eso pasa. Sí. Los Nazgûl efectivamente aparecen, acuchillan a Frodo y en el momento en el que Frodo se quita el anillo es cuando ya se largan los Nazgûl. Aparece, Aragorn sí que aparece, pero no lucha tanto. Es que yo como antiguo friki recuerdo que según los juegos de rol era imposible que Aragón pudiera acabar con 9 Nazgûles. Entonces ahora tiene más sentido esto. Hombre, lo de lanzarles fuego y quemarles las túnicas y que tengan que huir es totalmente cierto. Porque no son corpóreos y lo único que les liga a la corporeidad son ciertas cosas. Ellos no pueden ni con el fuego ni con el agua. Que lo vamos a ver, es verdad. Exacto. Pero resulta que se van ellos solos en la historia original, ¿no? Claro, porque al quitarse el anillo pierden el vínculo con el reino espectral y ellos ya no hacen nada ahí. Primero hace una cura a Frodo porque lo que tiene que hacer es busca unas hierbas que aquí se llaman nartas, Sí. hace como un ungüento y para la degeneración de la herida de la hoja de Morgul. Estoy intentando acordarme. Aquí es cuando sale Arwen, que es el descubrimiento de ella. Es la hija de Steven Steve Tyler. Taylor, de Steven Tyler, el cantante de Aerosmith. Luego, es que estoy intentando acordarme. Armagedón es de después, ¿verdad? Sí. Claro, porque fue un poco el momento de gloria de Liv Tyler. Primero fue con El Señor de los Anillos y luego con Armagedón. Primero fue un videoclip de Aerosmith, que es donde conoció que Steven Tyler era su padre. Ah, se dio cuenta cuando estaba grabando el No, videoclip. ahí se lo confirmaron. Ah, vale. Que se parecían demasiado, Que ¿verdad? tienen la misma boca. Sí, que son clavados, es verdad. No lo pueden negar. El caso es que al final le llevan inconsciente a Rivendell. Y ahí nos enseñan Vale, el aquí reino hay de los una elfos. cosa. Esto es de Peter Jackson. Sí, vale. Arwen es un personaje maravilloso, pero que tiene mucho trasfondo cuando es escrito y cuando hay una serie de libros y apéndices. Y es la churri de Aragorn. Sí, esto está maravillosamente hecho. Vale. Pero no es Arwen la que va a su encuentro. Es un héroe élfico que se llama Glorfindel. Y no es un tipo cualquiera, es lo que llaman un renacido. Es un elfo que murió, pero hizo lo mismo que Gandalf. Acabó con un Balrog, murió al acabar con el Balrog y los dioses élficos le retornaron a la Tierra Media. Igual que a Gandalf. Como un héroe. Vale. Es una bestia parda. O sea, es un personaje potente. Y es el que dentro de- rescata a Frodo en el libro. Sí. Pero además va con ellos, no tiene que correr y en el momento en el que van a entrar en Lorien, efectivamente aparecen los Nazgûl. Y aquí pasan dos cosas. Pero es Rivendell. Lorien es después. Sí, bueno, perdón, arriba. Vale, perdón. Llegan al río Sí. y ese río efectivamente tienen que luchar con los Nazgûl. ¿Qué ocurre? Se produce esa lucha, Glorfindel medio ahuyenta a los Nazgûl, Aragorn y el resto consiguen con las antorchas y efectivamente les ahogan en el río. ¿Por qué? Porque el poder del agua es de un dios que se llama Ulmo. Por eso te digo que los dioses no actúan indirectamente, pero utilizan agentes para hacer sus cosas. Y Glorfindel utiliza ese poder para acabar con los Nazgûl. Pero no acaba con los Nazgûl, acaba con sus seres corpóreos y sobre todo con los caballos. Los espectros necesitan un animal para ligarse a la tierra. Primero son los caballos aquí, cuando Luego ven que son unos bichos ahí. las bestias aladas. Ven que son más prácticas que una cosa que se pueda ahogar. Claro. De los errores aprende. Entonces no fue Arwen la que rescata a Frodo. Para nada, es Glorfindel. Bueno, es una licencia artística de Peter Jackson que le. Pero que queda muy bien y, Claro. y coges una actriz y un personaje muy potente si les das una importancia que no tenían los libros. Y le perdonamos cualquier cosa, sobre todo visto lo que nos ha venido después. Sí. Y aquí, cuando se despierta Frodo, que encuentra a Gandalf, y dice, joder, cabrón, ya has tardado. Y le explica un poco lo que ha ocurrido. Y se forma la Comunidad del Anillo, aquí en este momento. Sí. Se encuentran, perdón, también tengo que decir que está aquí Bilbo, que ha escrito medio libro ya, ¿no? Sí, porque además es lo que está ahí es esperando acabar el libro para luego largarse con los elfos. Sí. Que eso lo dice. Porque él lo que pretendía era vivir más aventuras, pero claro, sin el anillo, la longevidad y las fuerzas se le acaban. Y de repente toda la vejez que realmente tiene le viene de golpe. Y por eso se queda ahí. Dice, no estoy yo para irme a hacer trekking. Y se queda en Rivendell.
A ver, la Comunidad del Anillo que tiene. Yo lo veo un poco forzado a la composición, porque tiene 4 hobbits que son un poco. Es que está forzada. 2 humanos, un mago y un elfo y un enano. A ver, yo te cuento. Esto Cuéntame. no es una convocatoria de Elrond para un concilio. En el libro se supone que toda esta gente llega como una especie como de inspiración divina de los Valar. Como los Reyes Magos, vamos. Casi. Es como una especie de llamada a ciertos seres que, por lo que sea, lo consideran los Valar que tienen que estar ahí y aparecen en Rivendell. Luego se ve todo lo que pasa con todo esto. El concilio está más o menos hecho como tiene que ser. Hay una escena en la versión extendida en la que se ve que el anillo está medrando en medio para que se enfrenten, para ver quién lo coge. Eso es la versión extendida. Es la versión extendida. A mí me mola mucho cuando Gimli dice a tomar por culo, lo rompemos y ya está. Pues Gandalf tiene que romper el hechizo del anillo único con un conjuro hecho con la lengua de Mordor. Y se monta un pitoste cojonudo. Eso no. Bueno, es que había que sacar cosas. Versión extendida. Bien. Digamos que la compañía marcha hacia Rohan. Bueno, será un poco como la dirección, ¿no? Solamente saben que tienen que ir hacia el este. Vale. Saben que tienen que llegar a Mordor. El camino no lo saben porque realmente el tema de Mordor, nadie sabe cuál era la mejor forma de llegar a Mordor. Porque normalmente no ibas para allá, ¿no? No, a nadie se le ocurría. Porque además desde que estuvo esa lucha contra Sauron en la que ganaron y tal, esas tierras no eran yermas, o sea, nadie iba ahí. Vale. Te voy a examinar como friki. Le están siguiendo los Uruk-hai de Saruman. Yo recuerdo de los juegos de rol que los Uruk-hai eran como los orcos más poderosos. Pero también nos han enseñado un poco cómo les han creado. ¿Qué coño son los Uruk-hai? ¿Es una mezcla de elfos con orcos? Orcos y duendes. Los elfos de por sí ya son orcos. Los orcos son elfos corruptos. Eran orcos que fueron capturados por Morgoth, el jefe de Sauron en su momento, experimentaron con ellos e hicieron a los orcos. Y estos Uruk-hai no son, pues digamos que está el ejército de Sauron, que están en Mordor, y luego Saruman, que se crea el suyo propio con estos Uruk-hai. Mucho más potentes que los orcos de... Porque están mezclados con duendes. Había 2 tipos de experimentos con los orcos. Esto se sabía en los juegos de rol y en algunas cosas que aparecían en los apéndices. Sí. Estaban los Uruk-hai, que eran la mezcla con duendes, y los Olog-hai, que eran con trolls. Que eran más grandes y más lerdos, ¿no? Vale. Y bastante más resistentes a ciertas cosas. Por eso los Uruk-hai, al estar mezclados con duendes, no tienen la fotosensibilidad esa chunga que tienen los orcos. Y están cuadrados, además. Sí. Están muy fuertes. A ver si me acuerdo. Intentan pasar por el paso de Caradhras, pero está el tiempo un poco jodido. Yo recuerdo mucho a la peli esta del hombre que pudo reinar, cuando intentan meterse en... Creo que es el moderno Afganistán, Sean Connery y Michael Caine, y no hay forma de entrar. Se parece un montón a esta escena en la que resulta que es Saruman el que está soltando una especie de hechizo para que les pille una ventisca horrible, ¿no? Sí, es lo que llaman el cruel Caradhras. Eso sí que aparece en los libros. ¿Sí? Aquí hay otra licencia, que es que no es Gandalf el que dice que no quiere ir a Moria, es Aragorn. Ah, sí, o sea que es el que... En el libro es Aragorn. Aragorn tiene clarividencia. ¿Ah, sí? Él ve cosas del futuro. Son ensoñaciones y tal, pero una de las cosas a la que tiene más miedo con tuerto es a pasar por Moria. Y son Gandalf y Gimli los que al final toman el camino a Moria. Pues en la película es distinto. En la película es Gandalf el que no quiere pasar por ahí, luego vamos a ver por qué. Les cuesta mucho entrar, que tienen que hacer el acertijo ese ahí delante, ¿te acuerdas? Que el bicho del lago, bueno, esto es un poco de mucha acción que hacía falta aquí porque se estaba... Está en el libro. El Kraken, que es el pulpo ese existe, está perfectamente puesto en el libro y de hecho es el que arrasa al primo de Gimli y le tira contra el sitio donde luego es emboscado por los trasgos. O sea, la superexpedición la mitad de los enanos son enanos del Hobbit. Peter Jackson, a la hora de ir dejando cosas fuera, ha elegido muy bien, porque en este momento la película le falta un poco de ritmo y automáticamente nos meten un montón de acción. Entonces ha seleccionado las partes del libro que le vienen bien a él. Es que el primer libro es lento. Claro. Además, bueno, técnicamente, lo del primer libro, el segundo libro y el tercer libro, Tolkien no lo diseñó así. Tolkien hizo El Señor de los Anillos. Pero la editorial que sacó su libro dijo... O sea, esto se lo lanzas a alguien a la cabeza y lo matas. Pero El Señor de los Anillos lo sacó junto, los tres... Él quería sacarlo juntos. La editorial sacó el primero y el segundo en el mismo año y el tercero en el siguiente. Y los nombres que tienen, la Comunidad del Anillo, las dos torres, ¿Y el Retorno del Rey, los puso la editorial, no los puso Tolkien. De hecho, Tolkien solamente le gustaba el primer título. O sea, que a él le dividieron el libro entre tres partes. Vale.
Y cuéntanos un poco, esto de Moria, ¿qué era? Era porque estoy acordándome de los, En los lo que nos anillos de, enseñan un en los poco en anillos los de Anillos de poder Poder, era el claro. reino de Durin. Que luego nos dejaste claro que todos los reyes eran Durin, con lo cual era un Sí. poco complicado situarse. Era la Vamos. casa de Durin. Entonces, ahí en la edición extendida, una de las cosas que se ve es que cuando están en los túneles, Gandalf ilumina los túneles y aparece Sí, el famoso Mithril. sí. Se ve ahí todo la Que le beta. han dejado la cota de mallas a Frodo. Claro, pero eso no lo sabe ninguno de ellos. Pero en ese momento, en la edición extendida, dice: Yo recuerdo que Bilbo tenía una cota de malla de Mithril. Y además, eso en el libro lo dice. Porque él lo sabe perfectamente porque él estaba ahí cuando le dio Thorin esa cota de malla. Se meten en la sala esta y tenemos uno de los combates más guays de hasta el momento de la historia del cine. Aquí vemos chicha de verdad, es Buah, hay efectos acojonante. especiales, hay unas cosas tremendas. Vemos un troll ya luchando con ellos. ¿Quién es el tío que estaba abrazando el libro este? Era el enano ese que tenía el pelo como muy punky en Ah, el, el en el narigón, Hobbit. ¿no? Sí. Y lleva muerto unos cuantos años, ¿no? Ahí, pues 70, 80 años. Sí, porque la expedición de Balin es justo después del Hobbit. Después del Hobbit, que liberan... ¿Qué es lo que liberan? ¿Moria? No, No, era en la montaña solitaria. eso es. Khazad Dûm. Y luego se van a Moria. En el Hobbit se ve que efectivamente Moria había sido invadida por los orcos. Ah. Y había sido un antiguo reino enano también. Sí. Vale. El más poderoso de los reinos enanos. Lo que pasa que, claro, fue arrasado junto con la ciudad de los elfos en las épocas anteriores. Que eso igual nos lo ponen en los anillos de poder. Mola mucho cuando van huyendo ya de esta sala y les rodean los orcos. ¿Son goblins o son orcos? Trasgos. Trasgos y orcos. Los más Es endebles. demasiado para acertar. Los más endebles y que tienen los ojos como de serpiente son trasgos. Ah. Y los que son un poco más fuertes son orcos. Y luego hay troles por ahí, algunos. Sí. Vale. Trolls hay muy pocos. Recuerdo del juego de rol que el bicho más poderoso era como el chulú, era el Balrog. De hecho, los Balrogs eran de las épocas más ancestrales, era de la primera edad, eran los lugartenientes de Morgoth. No había uno, había como 5 o 6 y había un super lugarteniente que se llamaba Gozmog. Este es uno que cuando perdió Morgoth, por pura inercia, acabó escondiéndose en las profundidades de la tierra. Y lo despertaron los enanos picando. Que es lo que vemos en los Anillos de Poder, de alguna forma. Sí, pero se han pasado 3 pueblos, o sea, no ni picaron, tiraron una hoja y ya se despertó. ¿verdad? Tenía sueño. Pero luego se volvió a dormir. Tú cuando ves cómo está excavado todo, que ves Sí. que hay puentes, eso es a base de excavar piedra. Entonces llegaron tan abajo buscando Mithril que efectivamente encontraron el lugar donde estaba hibernando el Balrog. Llegaron al infierno directamente. Bueno, y No cuando es ni están infierno. huyendo por las escaleras estas tan guays, que están todos con unos puentes que parece que se van a derruir, al final Gandalf se para defender al resto de la comunidad del anillo, pero él ya tiene una mirada un poco fatalista. Él da la sensación como que sabe que algo va a pasar, que va a perder, ¿no? Sabía que era demasiado poderoso este bicho. Durante el libro tiene conversaciones con Aragorn. Él también tiene ciertas capacidades de premonición. Y él sabe lo que es un Balrog. O sea, un Balrog es una bestia parda que básicamente para acabar con él eran los antiguos señores élficos que eran casi como dioses. O sea, son los que consiguieron matar a uno de ellos, el Glorfindel que yo te digo. Entonces sabe que ninguno de los que hay ahí puede hacer nada más que él. Porque lo que quiero recordar es que vemos en la película que casi tira a Gandalf del puente de chiripa, pero luego nos cuentan, creo que en el libro y en alguna película, que estuvo peleando con él toda la caída, ¿no? Se ve en la edición extendida de las 2 torres. En la peli normal se ve el resultado, pero el durante se ve mejor en de la edición extendida. Y se ve que efectivamente, o sea, la única razón por la que sobrevive Gandalf es, porque efectivamente es cuando dice que es el guardián de la llama de Udun, es porque tiene el anillo de fuego de los elfos. Pero, Guillermo, yo tengo entendido que no sobrevive, que muere, lo que pasa es que le resucitan, ¿no? O sea, Claro. ha muerto. Pero por lo mismo que te digo de Glorfindel. Ah, vale. Porque ha acabado con un mal superior y los Valar deciden que todavía puede seguir luchando contra el mal y por eso renace y llega como Gandalf el Blanco. Pero eso ya es en otra peli. Vale. Huyen, todos llorando, se tienen que animar y se meten en el bosque de Lothlórien. Lothlórien, sí. Que es donde encuentran a Galadriel. Claro, aquí sí que tengo una empanada cronológica. Yo recuerdo ver a Galadriel hablando con Elrond del Anillo de Poder y luego aquí nos la presenta por primera vez. Eso es más adelante, ¿verdad? En otro consejo. Es decir, Galadriel había contactado con estos. No, Galadriel contactaba con Elrond cuando le está hablando para darle la espada a Aragorn. Cuando se la va a llevar, diciéndole todo lo que pasa. ¿Es ya la tercera película o la Sí. segunda? Vale. A ver, aquí hay el vínculo que tienen Galadriel y Elrond. Básicamente, Elrond es el... ¿cómo se llama?
Bueno, le habíamos visto en los Anillos de Poder que se conocían. Otra cosa, vale, ya sé que no lo quieres utilizar como referencia, pero nos habían enseñado que se conocían de la Sí, pero infancia, ¿no? no. Ah, pero no era verdad. Elrond Vale. se casó con la hija de Galadriel. Es su yerno, entonces. Sí, es el yerno de Galadriel. Madre mía. Ya, es que, en fin. Sí, claro. ¿Qué te puedo decir? Claro, aquí, porque en los Anillos de Poder parecía casi que estaban liados. Tenían un rollito ahí. Elrond básicamente es... ¿Es el rey de Rivendell? sí, porque él creó un santuario cuando reventaron la ciudad de los elfos, la que estaba, la de los Anillos de Poder. Él se refugió ahí y estuvo hostigado durante 4 años por los ejércitos de los orcos. O sea, pero eso es un santuario mágico. Luego lo liberaron y tal. De hecho, fue Galadriel la que ayudó a liberar a Rivendell. Junto con su marido, el que técnicamente en los Anillos de Poder está muerto. Ah, Si yo tenía un marido y se me murió en la guerra. no, pero si salen. Sí, claro, eso lo sabemos tú y yo, pero en los Años de Poder no. Vale. Que no se habían visto el Señor de los Anillos lo que hicieron. Exacto. Vale. Entonces, en los Lorien. Pero es que sale Galadriel con alguien, ¿no? Con su marido. Con su marido muerto. Sí, en fin. O sea, vamos a ver. Vamos a obviarlo. Y aquí tiene un rollo un poco ambiguo esta tía. Es verdad que mola mucho el momento en el que le ofrece el anillo a Frodo y una dice, no, bruja. no, no lo quiero. ¿Es una bruja? Una bruja élfica. Es una Dicho con cariño, ¿no? Sí, sí. O hechicera, más hechice- bien. Es una bruja. No, a ver, es la maga más poderosa de los elfos. Vale. Aunque luego pegue espadazos. Porque cuando le ofrecen el anillo ya dice, no, yo haría mucho bien, pero la vemos ya que se va volviendo más oscura la imagen y al final dice, no, mejor lo dejo. No, a ver, los anillos de los elfos los tienen los elfos porque los sacaron a pasear básicamente cuando murió Sauron. Ellos no llegaron a ponerse los anillos y no llegaron a ser corrompidos como los humanos, como los Nazgûl, porque detectaron la creación del anillo de poder. Entonces dijeron, no. Por eso no se lo pusieron hasta que murió Sauron. Vale. Entonces conocen perfectamente tanto el anillo el poder de sus anillos, que además es menor y ya son poderosos. Saben perfectamente lo que son capaces con el anillo de poder. El anillo de poder básicamente lo que hace es que crea un nuevo señor oscuro. No es un arma para matar al rey. Y ese señor oscuro sería superior a Sauron, sería otro Sauron, ¿no? Claro, porque Sauron era un hechicero más o menos potente, competente y tal, pero claro, no tenía el poder de Galadriel o no tenía el poder de Gandalf. Entonces, si tú coges a alguien que es más bestia parda que Sauron y le pones un anillo maligno, se convierte en un señor oscuro más poderoso que el que había antes. Y eso lo saben tanto Elrond como Gandalf como Galadriel. Como Sauron también. Y Sauron también lo sabe. Mola mucho cuando salen de Lothlórien y van por las barcas, ¿verdad? Tenemos esa imagen de las dos grandes estatuas de reyes ahí poniendo la mano. Ahí faltan Increíble. muchas cosas. Vaya. Porque cuando salen de Lórien, una de las cosas que hace Galadriel es darle una serie de objetos. Sí, eso sí sale en la peli, ¿no? Solo sale lo de la luz de Erendil. Así que es un poco. Vaya mierda me estás dando, bonito. Claro. Tú sabes que Legolas, a partir de cierto momento de la película, parece que tiene un arco de francotirador, de repetición. ¿Y se lo han dado aquí? Sí. Ah. Es un arco mágico que se llama el arco de los Haradrim. Sí que es un pedazo de objeto mágico del copón bendito y eso es lo que le permite a Legolas tirar 5 flechas por segundo. O sea, no es solamente que Legolas fuese el puto amo, que lo era. Es que era un arco mágico. A Sam, que parece una tontería, pero luego tiene importancia, le da una cuerda élfica. Ya, que ves que vaya mierda me has dado. Sí, eso pues, no parece la pues peli, es vamos. la con la que tiene enganchada luego a Gollum. Y la que le permite hacer otras cosas. Se habla de las lembas, eso sí, las capas mágicas. Con la hojita esa. Sí. El Tiene pin. una conversación con Boromir, que en el libro Boromir no está tan controlado por el anillo. Y es en Lórien donde él se vuelve loco. Porque le da una visión. Y le da una visión de su ciudad ardiendo. Y es cuando le entran las prisas. A mí me mola que me estoy acordando también el rollo que tiene Boromir con Aragorn, que le dicen, es el heredero al trono. Y claro, su padre es el que está mandando, que es el regente, ¿no? Está... El Senescal. Y claro, pues está un poco resentido porque dice, no hace falta un rey para Gondor. Tienen un rollo ahí un poco... Pero él sabe que a su padre le pasa algo. No, él lo cuenta, además. No, se lo cuenta a Aragorn. Dice, está débil, ya no es quien era, se supone que soy yo el que tiene que defender a Gondor y me han mandado aquí. Dame el anillo y terminamos con esto. En la versión extendida, que también va a aparecer en el libro, le dice claramente a Boromir, yo no voy a acercar el anillo a menos de 1000 leguas de tu ciudad. Pues se fío un pelo.
No, porque sabe la corrupción de la línea hereditaria de Isildur. De hecho, Aragorn no quiere ser rey de Gondor, ni que pretende nada, porque él reniega de esa sangre corrupta. Sí, pero también tiene un rollo un poco hippie, ¿no? A él le gusta estar en el campo y no quiere saber nada de No, esto. él se retiró porque básicamente la madre de... Él acabó en Rivendell porque su madre lo dejó ahí para que lo cuidasen. Lo habían intentado matar 20 veces. Ah. Era el heredero de Isildur, efectivamente. Era la única sangre que podía reclamar el Y terreno los de de Gondor. Gondor no querían rey. Es que Aragorn desapareció del mapa. Entonces, al no haber un rey, pues hubo una serie, pues de, pues eso, de, ¿cómo te diría yo? Pues como Sí, un custodios, regente, regentes, regentes. eso es, eso es. Y eso era lo que era Denethor. No era tan famoso este Son Bean cuando hizo Boromir y dijimos, "Jo, este tío, cómo mola". Y pensamos todos que no lo iba a superar hasta que hizo de Ned Stark. Y la verdad es que casi un Fue un personaje Ned más Stark potente, increíble. ¿verdad? No, pero Boromir, o sea, el rollo dramático que tiene, o Sí. sea, está tan bien Sí, hecho. porque tú le ves que es un buen tipo. Tú le estás viendo todo el tiempo que es un buen tipo este. Es un grandísimo tipo. Realmente es que es lo mejor que hay en Gondor. Pero claro, cuando se vuelve loco con las ensoñaciones de Galadriel y encima la influencia del anillo, es cuando realmente pasa lo que le pasa con Frodo. Sí, porque Faramir es más poquita cosa que él, ¿verdad? Sí, es otro tipo de combatiente. O sea, es más diplomático que combatiente, de hecho. Bueno, vemos las batallas que tienen aquí con los orcos. Es verdad que hay un momento en el que Boromir, justo lo estabas contando, intenta quitarle el anillo a Frodo. Porque le viene a decir, dice, mira, es que estamos sufriendo un montón. Creo que Gondor es como la barrera que están parando un poco las tropas de Sauron. Y dice, es que estamos cobrando por todos vosotros. Es el último reducto que queda de Númenor. O sea, porque la primera vez que ganan a Sauron, con esa alianza de hombres y de elfos, eran los de esa isla. Que efectivamente muchos fueron a la Tierra Media para luchar contra el mal que era Sauron. Y son los fundadores de Gondor. Eso Y son es. los fundadores de Gondor. Entonces, esa sangre ya está súper diluida, porque se han mezclado con los hombres del este y tal, y realmente las únicas líneas de reyes han muerto con Isildur. Excepto nuestro amigo Aragorn. Pero bueno, vemos que aunque Boromir tiene un momento de corrupción y de debilidad, enseguida el tío se redime, tiene una batalla súper guay también con parando Urujais a lo bestia, y al final cae el hombre. Todo esto es un maravilloso fin de película, con mucho ritmo, y además Sí. acaba con la bajada de ritmo que es Lorien, y está muy bien hecho, pero difiere muchísimo del libro. O sea, en el libro tú sabes que a Boromir lo revientan, pero no explican cómo. O sea, sabes que ha luchado, sabes que ha protegido a los hobbits. ¿Quién es el tío este que, el orco que este que le mata a flechazos? Es un invento. Ah, sí. Que es como el general de los Urujai, que es con el que ha hablado Saruman diciendo que tienes que hacerme Sí, pero las cosas eso no así. existe en el libro. Vaya, bueno. No, queda pero bien. es un personaje muy bien llevado. O sea, además queda espectacular. Y luego. Aragorn nunca llega. Primero, no llega con Frodo y le dice, lárgate, Frodo. Frodo llega un momento cuando ellos salen del Orient, como ya no está Gandalf, no saben qué plan de acción seguir para llegar a Mordor. Y cuando ve que hay una lucha interna y que se están peleando y que cada uno hace sus cosas, Frodo dice, me piro. Pero Frodo se está oliendo que al final el anillo está corrompiendo a toda la gente. Igual que ha caído Boromir, pueden caer todos los demás. Claro, Es pero lo que él le de- dice a Aragorn, dice, es que no me fío de ninguno, ¿no? Sí, pero no llegan a tener esa conversación. Frodo, Ah. cuando ve cómo está el percal en la comunidad, él decide largarse por su cuenta. Y es Sam el que le sigue. Eso sí está bien hecho. ¿Qué escena? Se supone que... A ver, es verdad que es muy emotivo y tal, pero vemos al gordito ahí nadando como un perro. No me acuerdo del libro y no sé si era así. Es un poco como sonrojante, Pero el ¿no? cómo sí, porque Sam ya tiene conversaciones con Frodo. Sí. Y además en la versión extendida se ve como una pequeña conversación donde ya se van hablando de cómo lo ve todo de mal Frodo. Esta amistad es un poco too much, o sea, por eso yo entiendo perfectamente que mucha gente viera un rollo gay, una relación que... Porque es verdad que era un poco too much, ¿verdad? ¿No está un poco forzado el tema? En plan de, es que con lágrimas en los ojos, no le puede dejar usted solo, señor Frodo. Es como un poco servil, ¿no? No sé. A ver, yo, sinceramente, por el tipo de... Ponte en el año 2000, no ahora. Porque claro, ahora ya, como es una cosa mucho más normal y tampoco pasa nada, pero en el momento yo me acuerdo que llamó la atención, no por el hecho de tal, sino porque muchos pensamos que se le había ido de las manos esta amistad un poco exagerada y que daba la sensación que estaban liados, pero también nos daba la sensación que no habían querido que pensáramos eso, con lo cual había quedado un poco raro. La película se lleva de una forma un poco curiosa, pero tú tienes que entender que Frodo, en primer lugar, es un personaje muy mindundi. Frodo, antes de meterse en este lío, ¿qué hacía en la vida? Era un mantenido, ¿no? Por el rico de la comarca. Efectivamente. Era un Sam, pijo. por lo menos, es un tipo que curraba, un jardinero, un tipo que le curtía el lomo. Pero sobre todo lo que tienes que entender, y eso aparece mucho en el libro, es que ese juramento que le hace a Gandalf, que aparece en la película, Sí, lo lleva hasta el final. es verdad.
O sea, él Es está una cuestión de honor, dices tú. Sí. No de amor, sino No, de honor. es de cariño y de empatía, pero sobre todo el juramento, o sea, se junta todo. El tema de la camaradería, J.R.R. Tolkien lo llevaba muy a rajatabla, porque una de las cosas que ocurrió era que él tenía como una especie como de club de filosofía y de literatura en Oxford, que eran unos amigos suyos. Murieron todos en la guerra. Y él no murió en la guerra. En la Primera Guerra Sí. Mundial. Él no murió en la guerra porque básicamente tuvo la fiebre esta de trinchera, la que te contagian los piojos, y a la tercera vez que intentó volver al frente le dijeron que no y le pusieron en las oficinas. Si no, no teníamos ni Señor de los Anillos, ni el Hobbit, ni nada. Ni los anillos de poder. J.R.R. Tolkien no volvió al frente porque no podía No le volver al dejaron, frente. vale. Todos sus amigos murieron en el frente. Entonces, eso también le creó mucho pozo a él. O sea, había perdido a sus amigos, a sus camaradas, a sus hermanos. Él mete muchos valores en sus libros, porque hablan de temas pues, de ese tipo, habla un poco del abuso de los fuertes sobre los que son débiles. Tiene un rollo ecologista, porque todo el tema de los Sens y demás es la naturaleza recuperando su sitio. Tiene cosas sociales que las mete en sus libros también. Entonces, todas sus vivencias están plasmadas en ese libro. ¿Por qué se llevan los orcos a estos dos hobbits que son lo peor? Porque son medianos. Porque saben que hay un mediano que tiene un anillo de poder. Ah, es verdad. Ahora tiene todo sentido el mundo. Es verdad que le ha dicho Saruman en un momento al general este que dice que no existe. Dice, me tienes que... Un mediano tiene algo que es muy valioso, no le mates. Entonces, claro, ellos no saben que lo lleva, ¿no? Los medianos, para el resto de la Tierra Media, es un estándar. Es como un clip de Flymobil. Dicen, hostia, es pequeño y tiene los pies peludos. Se han encontrado dos y se los llevan, ¿no? Sí, porque ¿qué coño hace un hobbit aquí? Total. Hobbit no está en la Tierra Media. O sea, De todas maneras, los urujais son una criatura relativamente nueva, ¿no? Porque los acaban de crear. Esta gente no tiene experiencias ni nada. hombre, no, pero... No saben... Es que mucho. tampoco te puedo afinar tanto. No, claro, digo, estos tíos Pero no solamente hay urujais. les han descrito cómo son los hobbies. Pero tú date cuenta que no solamente hay urujais. Hay orcos también. ¿En esta batalla? Sí, tú cuando ya en la siguiente película, cuando se están pegando para ver quién come Sí, qué, hay de todo. hay un urujai y hay un orco. Cierto, es verdad. Que se encuentran a medio camino en Edoras y tal. Ellos, además, esto está muy bien escrito en el libro, se ve perfecto. Y luego nos vamos perdiendo cosas y detalles porque no se puede hilar más. Es verdad. Vamos a contar solo esta película porque si no el programa se nos hacía eterno. Lo único ya que tienes que saber es que la muerte de Boromir y todo lo que pasa en estos últimos Sí, 20 minutos Sí. no es del Señor de los Anillos. ¿No? Es de, Es de las dos torres. Vale. ¿Qué pasa? Que has tenido que quitar 6 capítulos. Claro. Entonces tú vas metiendo tijera como Y tenía puedes. que crear un poco de tensión para la próxima película, claro. Exacto. Porque Peter Jackson grabó las 3 pelis a la vez. En 2 años de rodaje. Y fue la mejor idea, porque si no, el presupuesto de esta película se hubiese disparado a límites estratosféricos. Y los actores le habrían pedido mucha más pasta después, claro. Hombre, no es lo mismo tirarte 2 años ahí medio viviendo en Nueva Zelanda que tener que ir y volver durante 4 años. Supongo que por eso no lo cogió Sean Connery. Madre mía, la pasta que se habría llevado con un porcentaje de taquilla. Madre mía, tío. Sí, pero hubiese quedado muy raro como Gandalf. Qué va, tío, habría sido perfecto, tío. Imagínate a Guillermo de Baskerville con el pelo largo, ya está. Ya está, no tiene más. Claro que sí. No sé, Qué imaginación. tenía solemnidad de otra manera. Pelo largo tenía en Los Inmortales, tío. Se notaba que era una peluca. No, no se notaba. Bueno, pero porque era una peli de bajo presupuesto, Los Inmortales, ¿eh? La primera. Más de bajo presupuesto parecía la 2, si no entendías nada. La segunda era malísima. Cuando decían que eran aliens. Ya, es de estas cosas que, bueno, que se nos va. Sí, es verdad, es horrible. Es una forma de cargarte el legado de una película metiendo en la segunda parte, horrible. Yo un poco lo que te conté al principio, y recuerdo que en el momento cuando vi la peli, porque esto era distinto al libro, me llamó la atención para mal. La peli está de puta madre y estamos deseando ya que se estrenara la siguiente. Creo que estrenaron una por año, ¿verdad? Sí. Una. En las Pero a Navidades. mí que se vayan estos cracks, que se han dejado los huevos matando troles para rescatar a estos dos mindundis, en el momento dijiste, ay, de verdad, tenemos que... Porque dicen, tenemos que rescatar a Merry Pippin. Y dijeron, es verdad. Y el resto de los espectadores decimos, pues vale, ¿no? Sí, pero tú ves y descubres que realmente es un nexo Sí. para conectar con Rohan. Total, no, sí tiene todo el sentido del mundo, pero que en cuanto a la vinculación de los personajes, estos tíos no nos dan mucha pena, la verdad, son bastante odiosos los pobres. A ver, lo que pasaba con Tolkien es que no hacía nada que no estuviese pensado en adelante. O sea, él si había hecho algo en este capítulo era porque ya tenía muy claro que en el 6 iba a ser por algo. Y estos dos iban a redimir un poco, no iban a ser tan coñazos estos dos Es que personajes. Tolkien no solo escribía, reescribía y revisaba enfermizamente. Sí.
Mira, el Silmarillion que hubiese sacado en el 55, si lo hubiesen dejado, estaba acabado. ¿Por qué el Silmarillion del 77 no está acabado? Porque quiso hacer todavía mucho más, ¿no? Lo revisó 200 veces. Porque él murió sin terminarlo. Sí. Él murió de una úlcera, con 81 años. Porque no podía terminar el Silmarillion. Él pensaba que iba a durar mucho más y su planificación, porque los hombres de su familia duraban todos 90 y tantos años. Y lo tenía pensado así, ¿no? Sí, no, fuera de broma. ¿Sabes quién vive mucho? Menos mal, la familia de Clint Eastwood, que se está notando. Creo que su madre vivió 100 años. Hostia, el que vivió mucho fue su hijo, el que luego sacó todos los libros, hasta el 2020. También vivió mucho. Uy, sí, tenía 90 años. Bueno. Pero una úlcera se lo lleva. Vamos a parar aquí y el próximo tiene que ser Las Dos Torres, Guillermo. Joder, Las Dos Torres es un libro que es mucho más... tiene mucha más acciones, mucho más... Y una cosa que tienen las versiones extendidas, en el primero no se nota tanto. Eso promételo así, para dejar a la gente colgada al próximo programa. Hay lo muchas que me veces contaste. que tú como estudioso, como friki o como aficionado al Señor de los Anillos, había cosas en las películas que dices, joder, qué cambio más brusco. Las versiones extendidas hilan esos momentos, esos cambios bruscos. Vale. Y aquí donde más se ve, que yo creo que es la más larga, Lorien. son Las Dos Torres, ¿verdad? Sí, no, aquí por ejemplo en Lorien es una movida, que de repente pasan 3 cosas en Lorien y se van de Lorien. Sí. Lorien son casi 2 capítulos en el libro. Pero las escenas, la versión extendida, llenan los huecos que faltan en Lorien. Vale. Bueno, chicos, pues nos ponemos a preparar Las Dos Torres y en cuanto lo tengamos lo sacamos, ¿vale? Alá, Venga, hasta otra. Chao.